La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto recibir aquí en la mesa a la ingeniera Ana Cirilo Mireles. Ella es coordinadora de la Ingeniería en Minas y Construcción de la Universidad La Salle. Nos hablará del litio, de por qué es importante este elemento, no solamente en la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque señalaba el mandatario que independientemente de que pase o no la reforma, se buscará blindar el litio para que solamente el Estado mexicano pueda extraerlo y aprovecharlo, que no se otorgarían concesiones ni permisos de explotación, menos a empresas extranjeras. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de este material que se utiliza en la fabricación de baterías y en la elaboración también de medicina psiquiátrica? Bueno, que sea la ingeniera quien nos comente. Ingeniera Ana Cirilo, gracias por estar con nosotros, un gusto que esté aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahorita el litio ha tomado una importancia muy grande, pero pues mucha gente no sabe qué es lo que hay detrás del litio, ¿no? Uh-huh. El litio es un metal muy reactivo, sí, es un metal blanco, aperlado, casi plateado, es un metal alcalino, se encuentra en la corteza terrestre, es fácilmente detectarlo. Como bien lo mencionas, ha tenido muchos usos. Principalmente los que conocíamos son en medicina, ya sea para tratar trastornos psiquiátricos o como intermediario para otro tipo de medicamentos. A últimos tiempos causó mucho furor el yacimiento de litio que se encontró en Sonora, porque como sabemos estamos combatiendo, tratando de minimizar los efectos de un cambio climático. Entonces desde hace ya más de una década se sustituyeron las baterías de mercurio por baterías de iones de litio, las cuales pues tenían una duración mayor, no contaminan tanto aparentemente, y pues es más fácil darles un posible reuso a través de la desalcalinización de las mismas para que no haya ningún problema ambiental. Cuando comienzan los autos eléctricos, totalmente eléctricos, pues buscan una fuente de poder, ¿no? Si se supone que lo que estamos tratando de hacer es ya no utilizar combustibles fósiles por los problemas ambientales, pues dijeron, bueno, baterías de litio. Pero aquí el problema yo creo que radica o que debemos enfocar es cómo lo vamos a sacar. Porque los depósitos de litio no es como los de oro, como los de plata, como los de cobre, que ya lo conocemos. Aquí en México el litio se encuentra en forma sedimentaria, en forma arenosa. No sabemos cómo sacarlo. Yo te puedo enumerar todos los procesos para sacar oro y plata, pero de litio no hay. Entonces, ahorita es también la controversia de cómo le vamos a hacer. Sí que hay que obtenerlo, hay que explotarlo, pero no porque ¿qué va a pasar? Las investigaciones que hay a nivel mundial, sí, porque hay países que sí explotan el litio en forma rocosa o en forma de salmueras, que también se presenta. Pues son por procesos donde se utiliza ácido sulfúrico, pero son procesos que ya están establecidos y México no los tiene. Los tiene para otros minerales metálicos, que son los que están comercialmente activos, pero no para el litio. Entonces, ¿qué sería la importancia aquí? Que yo creo que debemos ver más allá de un interés político. Yo creo que es una oportunidad muy grande de traer o de invertir en tecnologías para la ciencia. Sí, el litio sí puede llegar a sustituir los combustibles fósiles, sí, pero no ahorita. No creo que en al menos 5 años, y se me hace muy poco, pueda llegar a sustituir a los combustibles fósiles porque no lo conocemos, no sabemos cómo va a reaccionar. Y aparte, no es nada más extraer en proceso, y lo que sobra, o sea, el residuo, ¿cómo lo voy a tratar? No lo puedo llegar a disponer ahí porque no sé cómo va a reaccionar. Se dice que para producir 1 tonelada de litio para baterías se generan 8 toneladas de desecho. Pero es un desecho que no puedes dejar al aire libre, o sea, tienes que tratarlo para que no sea perjudicial para el medio ambiente. O sea, es un residuo tóxico.
Sí, por el hecho de utilizar ácido sulfúrico, Ya. pues tenemos ahí un problema puede ser con los suelos, con los caudales de agua, con flora y fauna. Entonces, tenemos que ver toda esa parte, no es nada más sácalo, Ya. véndelo o sácalo y México trátalo. Invierte en tecnología para saber cómo lo vamos a manejar. Ingeniera, ¿qué tan abundante es el litio en la corteza terrestre? Porque, bueno, sabemos que eso también depende mucho, de eso depende mucho qué tanto se pueda explotar. ¿Qué tan abundante es? ¿Sí es un metal muy abundante? Sí es abundante. Obviamente hay diferentes concentraciones porque como les mencioné ahorita, se presenta en 3 formas principales. Lo que es en roca dura, como piedras, en salmueras naturales, que ahí pues es otro proceso menos perjudicial, que es lo que hay en Argentina, en Chile, en Bolivia, que pues es una simple evaporación, te queda la sal y la purificas. Y en la parte sedimentaria, que son como arcillas. Okay. Entonces, el de México es sedimentario, o sea, es como... arcilloso. Es arcilloso. Que entonces, es el yacimiento de Sonora. De Sonora, sí, Ahora, es muy grande. que se ha especulado mucho de qué tan grande es, porque había publicaciones que hablaban que era el más grande del mundo, otros dicen que no es tan grande, que... No es el más grande del mundo, Ok. pero sí se considera uno de los más grandes. Ok. Hay estudios que hicieron, obviamente, empresas que están en este rubro, que se estima que puede ser explotado de 50 a 300 años. ¿Por qué? Porque la producción de litio en este tipo de roca sedimentaria, de arenosa, se sugiere, o sea, lo que se conoce por el tipo de roca es que se pueden producir 17.500 toneladas por año. O sea, realmente, y la demanda es ahorita muy poca, entonces no es tan redituable Claro, en este momento. en estos momentos. Una tonelada de litio, más o menos, ¿cuántas baterías puede producir? Bueno, ahí depende también de la capacidad que tiene la batería Ok. y el uso que se le va a dar. Ok. Sí, es como la de los carros que traen las celdas de plomo, pues duran aproximadamente entre 1 año y medio y, bueno, cuando se extiende mucho, a lo mejor hasta 3 años. 3 años. Porque se van desgastando las celdas de plomo. Y hay que cambiarla. Con el ácido, y se tiene que cambiar. En el caso de las de ion litio, que conocemos las AA, AAA, pues sí duran bastante porque las utilizamos en controles de televisiones, de, no sé, controles remotos, pero también el litio, la importancia que tiene es que es parte de componentes electrónicos, ¿sí? Que es también lo que hay muchas empresas de reciclaje electrónico, es lo que pelean. El litio, el oro y el platino que tienen las computadoras, las laptops, los celulares. Por sus propiedades de alta conducción. Así es. Es que sí conduce calor y electricidad muy fácil. Ya. Pero primero la almacena Ok. y luego necesita un catalizador para liberar esa energía. Por eso están haciendo estudios, no aquí en México, en Europa principalmente y en América del Sur, de utilizar el litio de salmueras en paneles solares. Por eso cuando descubren el yacimiento en Sonora fue como ya estamos viendo la luz al final del túnel. Sí, exacto. Y en ese sentido, ingeniera, ¿cuáles son los principales yacimientos en el mundo o todo lo que se fabrica de baterías, de componentes electrónicos que incluye el litio? Por lo regular, ¿de dónde viene? Porque cuando se hizo el hallazgo en Sonora, en este municipio Bacadehuachi, muy cerca de Chihuahua, se hablaba del yacimiento en Nevada, en Estados Unidos, se hablaba de yacimientos en Australia también, pero ¿de dónde viene la mayor parte del litio? De Argentina, Bolivia, Chile y China. Australia también produce bastante, pero ellos lo distribuyen de otra forma, porque como les dije, hay diferentes tipos de yacimientos. La mayoría están en salmueras, entonces pues es agua salada que no es tan... Sí es costoso, pero no es tan difícil controlar un proceso como ya cuando utilizas algún reactivo químico de índole peligroso. Ok. Nos comentaba que el litio es sumamente reactivo. Sí. ¿Qué tipo de reacciones y cuál sería, digamos, como el riesgo, la peligrosidad de manejarlo mal? De hecho, hace bastantes años, hace más de, yo creo 40, el litio fue un componente esencial de la bomba de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el litio pertenece a un grupo de elementos que son que reaccionan muy violentamente con agua
y con Ok. oxígeno. Entonces, se puede decir que es un metal violento en forma natural, pero la ventaja es que en los yacimientos, como en los procesos de formación de rocas, pues ahí se va mezclando con otros elementos que bajan su peligrosidad. Si, Ya. por ejemplo, podemos encontrar en un polimetálico de silicato, aluminio y litio, en carbonato de litio, se puede producir cloruro de litio, entonces ya es menos peligroso que de forma nativa, como se le llama. Ahora, ingeniera, si bien es cierto que la sustitución, digamos, de los combustibles fósiles por este tipo de elementos, de metales, no va a ser de inmediata, no va a ser pronto en el mundo incluso, es cierto que, o quisiera preguntarle, ¿es cierto que esa sustitución se va a dar? Sí es posible. Sí, o sea, es Sí. decir, que lleguemos a un punto en el que el petróleo, el gas se comience a utilizar mucho menos para la movilidad y que estemos centrados ya más en producir autos eléctricos, incluso trenes, creo que también pudieran funcionar, ¿no? Ahora hay que entender que el petróleo un día se va a acabar. Sí, Digo, claro. es una... No renovable. Es no renovable. Igual que el litio, ¿no? También, ¿no? Sí, pero es más fácil tal vez sustituir el litio en alguna batería que encontrar o producir petróleo. Claro. Porque, pues ahí estamos hablando de muchos factores. Sí, claro. Aquí también lo importante es que si se utiliza el litio para baterías ya, digamos, a escala industrial, ¿sí? No tanto como casero, como en baterías pequeñas, ¿qué va a pasar con esas baterías? O sea, necesitamos también pensar que no es nada más utilizar el litio. Claro. Ahí está ya la batería del carro electrónico o eléctrico y ya no pasa nada. No, ¿qué pasa con la contaminación que va a generar al Claro. final? ¿Cómo voy a disponer yo de esas baterías? ¿Cómo las voy a tratar para poderlas tener en un acopio? Sí, porque ¿Y algún qué día pasa el van a tiempo? dejar de funcionar. Exacto. Y hay que confinarlas adecuadamente, ¿Y luego ¿no? qué va a pasar? México no tiene ese proceso, no tiene ni el proceso para la detección, para la producción de litio, para la transformación, ni para la generación de las baterías. En estos momentos no tenemos ese proceso en No, México. más que para las pequeñas, convencionales. las Ajá, convencionales, pero ¿no? ya en escala industrial no. Por eso es el énfasis que también es la otra cara de la moneda. Hay que ver que si nosotros tenemos esa riqueza tan grande, pues hay que ver la parte tecnológica. O sea, sí lo voy a sacar, pero ¿qué voy a hacer con él? Claro. Porque no hay gente capacitada que conozca el litio. O sea, obviamente las personas que conocemos del área, pues conocemos el litio y conocemos toda la tabla periódica, pero realmente para nivel industrial o mega industrial no hay gente capacitada en México. Entonces ahí es otro punto que yo creo es el más importante que hay que tratar. Independientemente de las cuestiones de la reforma, eso es lo que se tiene que ver. O sea, lo tenemos aquí en México, ok, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está la tecnología para explotar, para procesar, para purificar y para producir ya un segundo producto de Y otro tipo de uso? En el marco del Tratado de Libre Comercio, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no pudiera darse esa es decir, que México tuviera la materia prima y que Estados Unidos pudiera transformarla, ¿no? Sí puede ser posible, pero pues ya depende de lo que dictamine el gobierno federal. Sí, porque en esta pretensión, digamos, de no otorgar ni permisos ni concesiones, que el litio de ninguna manera se acerque siquiera a manos extranjeras, bueno, tendría que construirse un plan nacional de aprovechamiento del litio que tendría que ser parte de toda una cadena productiva que en este momento no la hay porque ni siquiera hay la tecnología. Entonces, sí, ahí nos entramparíamos en este aspecto. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la utilización del litio en la industria farmacéutica, ingeniera, ¿obedece a un proceso distinto o cómo será la cadena en los países que tienen la tecnología de extracción de litio y luego de la distribución del mismo para los diferentes fines? Bueno, ya como lo mencionamos hace unos momentos, pues es una industria muy grande. También se utiliza en la cuestión de lubricantes para gases industriales, para hacer aleaciones con aluminio. O sea, es muy amplio el mercado. El litio, cuando se encuentra y se purifica,
para productos farmacéuticos, pues es una ruta un poco distinta, ¿sí? Porque se obtiene a base de diferentes reacciones químicas que obviamente al momento que sea ingerido, pues no sea tóxico. Claro. ¿Sí? El mayor uso que tiene el litio en medicina, como ya lo mencionamos, es en cuestiones psiquiátricas, ¿sí? Por ahí hay buenas deficiencias que hay en el cerebro que pues inducen a ciertos trastornos de índole psiquiátrico. Claro que también la parte intermediaria en medicamentos, pues sí es muy importante, pero es ese litio que se obtiene por salmueras. O sea, no es tan peligroso como sacar de un yacimiento sedimentario, tratar mediante una lixiviación con ácido sulfúrico y luego pues ya refinarlo y te va a costar pues mucho más que sacarlo de una salmuera. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ingeniera, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para ofrecernos toda esta información, por supuesto muy, muy valiosa. Hay que comprender los alcances de litio, que ahora le llaman el oro blanco, ¿no? Hay quien le dice el oro blanco. ¿Sí amerita esa categoría? O sea, ¿tan así? En mi punto de vista, no. Sí es muy importante, pero no creo que sea el oro blanco, en mi particular punto de vista. Ok, o sea, no es la panacea de energías en el futuro, ni mucho menos. Es parte de. Ok. Entonces yo creo que ya la panacea es todas las energías alternativas, no nada más el Es un litio. componente Ajá. de esa estructura, de ese esquema. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues ingeniera, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Gracias por Gracias. la invitación, estoy a sus órdenes. Gracias, es la ingeniera Ana Cirilo Mireles, coordinadora de la Ingeniería en Minas y Construcción de la Universidad La Salle. Vamos a la pausa, son ya las 8 con 1 minuto, 24 grados, temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.